Buenas tardes a todos. Hola Agustina, ¿Cómo están? ¿todo bien? Bueno, me alegro. Hola Agustina, buenas tardes. Hola, Vanessa, Hola ¿cómo Agustina, estás? buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mirna, Cecilia, bueno, acá, los de siempre. Muy bien. Bueno, para pasar esta tarde fría, hoy vamos a estudiar el contrato de depósito, ¿sí? El Power que les traigo hoy no es de los más lindos porque lo hice a última hora, ¿sí? Así que después lo pongo bonito y lo publico en la plataforma, ¿sí? Porque me faltan esas imágenes que siempre le ponemos nosotros y demás, esos muñequitos, para que sea un poco más didáctico, ¿sí? Está el material, está todo el contenido, pero bueno, para que sea más lindo después lo acomodo y se lo subo. ¿Sí? El material ya lo tienen, que fue la clase el día miércoles, pero como no tienen ese soporte de ninguna clase grabada, lo vamos a desarrollar hoy y el viernes que viene vamos a ver Mutuo y Comodato, que es la clase de hoy. ¿Sí? Ya el material está visible y les pido disculpas a algunos en unas preguntas que me hicieron, algunos me mandaron por mail, ¿sí? Y por mail a veces me llegan como correo no deseado, entonces muchas veces lo ideal sería que me manden por la plataforma para que no les demore en responderles, ¿sí? Respecto de que muchos me preguntaban por la fecha del trabajo práctico, ya está todo modificado, por el foro, perdón, de locación, ya está todo modificado, ya saben la misma fecha y hora de finalización tiene prevista el foro de locación para lo que también es la actividad del Juego de Tronos en el Código Civil y Comercial. Las dos actividades finalizan el mismo día y en el mismo horario, ¿sí? Una pregunta, Agustina, Mirna. Sí, Mirna, decime. En el trabajo práctico de locación, en el foro de locación, hay que redactar un contrato de locación. ¿Podemos tomar nuestro contrato de locación, por ejemplo, el que yo tengo, que estoy de inquilina en una casa, y hacerlo en base a ese? ¿O tiene que ser en base a la ley 27.551? No, con la normativa vigente al momento de la confección del contrato. Ajá. ¿Sí? Muchas gracias a la Secretaría Académica que ya me asignó como anfitrión. Muchas gracias. No, tiene que ser con la normativa vigente, porque si no es como que si ustedes lo hicieran con el Código Civil de Vélez. Claro. ¿Me entiende? ¿Y Lo tiene que mismo. ser muy extenso el contrato? No es necesario que sea extenso. Muchas veces, no, la verdad es que no había visto que pedía la confección de un contrato. Sí, pide. Vi unas... Ah, bien, no, pensé que no. Pero no es necesario que sea demasiado extenso, mientras que ustedes plasmen lo que ustedes entendieron, que es lo que no debe faltar en un contrato de locación, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta lo que estudiaron, lo que aprendieron, lo que les pareció lo más importante, lo que no puede faltar, con eso está, ¿sí? Perfecto. Lo que no puede faltar, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Andrea, ¿querías hacer una pregunta? Sí, yo tenía una consulta respecto al foro también, porque dice en el Power, dice que tenemos que volver a copiar las preguntas. Entonces yo tenía la duda de cómo lo vamos a tener que entregar, si por junto o copiando y pegando todo directamente en el espacio que nos da el foro. No, lo pueden copiar y pegar si quieren directamente, lo pueden hacer así para que esté plasmado ahí, ¿sí? Para que esté ahí, porque el sistema de foros nos permite como ir comentando. Inclusive no sé, Bien. igual después lo consulto con la doctora, porque en el foro anterior yo me acuerdo que ustedes podían participar de cualquier tipo de preguntas, no era necesario todas, pero bueno, yo le consulto bien. Ustedes lo ideal es que las hagan todas y que participen respecto de todas las preguntas, ¿bien? Sí. Pero no sé si pueden ir variando. Por ejemplo, hoy ustedes contestan una pregunta, mañana otra y mañana otra. A medida que ustedes van estudiando, no necesariamente tendrían que volcar todas, pero igualmente eso el lunes lo decimos con la doctora, ¿sí? Sí, porque mi duda era
por el tema de la extensión, porque yo ya casi lo terminé y lo tengo guardado en archivo, y son contando las preguntas, son como 6 hojas. Por eso mi duda era si teníamos que subirlo como archivo o no. Así que yo preferiría esperar a ver que... Sí, no hay problema. Si ya lo tenés hecho, perfecto, déjalo así y el lunes definimos. Yo no sé, no recuerdo, porque que yo sepa, el foro no te permitía entregar lo que son archivos, sino comentarios. Pero Bien. tal vez ustedes que son más tecnológicos en ese sentido me dicen que no, que sí, se puede. Yo tenía entendido que no, que en el foro se puede solo participar de esa forma, no acompañando, no adjuntando archivos. Pero la Bien. verdad es que todo el tiempo cambian estos recursos que nos da la plataforma y tal vez hoy sí se pueda. Hasta lo que yo tengo entendido, no, por eso les decía que tenían que volcar el contenido, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bueno, ahora leo el chat, chicos, acá. Bueno, muchas gracias acá a todos los que me van avisando respecto de algunas ausencias, sí, no hay problema, yo ya le contesté. Bueno, Carla, bárbaro. Listo, no. Se presenta más tarde, perfecto. No tomé asistencia, así que lo que voy a hacer es tomar asistencia rápida ahora, o si no lo dejamos para el final de la clase, ¿sí? Así empezamos ya a tratar el tema de hoy, ¿sí? Que es contrato de depósito, ¿sí? Vamos a compartir, como ya les dije, después les pongo bonito el Power y se lo subo porque no es de los más lindos. Lo hice hace un rato, así muy apurada, porque esta semana fue muy movida, así que cuando se los termine de poner lindos, se los subo a la plataforma, ¿sí? Lo que van a ver es el contenido de todo el temario de hoy, de todos los artículos, y después lo vamos a poner más tiempo. Bien. Cualquier cosa, les pido por favor que se desactiven su micrófono, me avisan, ¿sí? Su función para compartir pantalla está en pausa. ¿No? A ver. ¿Ustedes ven el Power, chicos? No, profe, no se ve. No, ¿ves? Porque a mí me dice que mi función está en pausa. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Hoy, como les dije, vamos a estudiar el contrato de depósito y vamos a recorrer estos artículos que forman parte desde el 1356 a 1377. ¿Qué vamos a estudiar? El depósito voluntario, el depósito regular, que tenemos del artículo 1356 a 1366, para después dedicarnos al estudio del depósito irregular, artículo 1367, es un artículo importante y que nos define en un solo artículo de qué hablamos cuando hablamos de depósito regular. Y después vamos a continuar con el depósito necesario, que la gran crítica que se le hace al legislador con la sanción de este Código Civil y Comercial es que incluyó a los contratos hoteleros dentro de lo que es depósito necesario, no dándole la regulación autónoma del contrato de hotel que por la importancia y por la utilidad socioeconómica que tiene ese contrato en la vida diaria, requería. Así era el momento, era el tiempo histórico para que los legisladores se encarguen de regular de forma autónoma este contrato de hotel, y no lo hace. Lo incluye dentro del depósito necesario, siendo una especie de contrato de depósito, ¿sí? Y vamos a terminar, por último, con las casas de depósito, ¿sí? En 2 últimos artículos. Lo primero que nosotros tenemos que saber es de qué hablamos cuando hablamos de contrato de depósito, tal como lo venimos haciendo en cada uno de los contratos que forman parte de la parte especial de nuestra materia, ¿sí? Y fíjense que es el artículo 1356 el que nos define. La definición del contrato de depósito es la misma para todos los tipos, más allá de que lo vamos a ir, se va a tipificar si es un depósito irregular, si es un depósito necesario, de acuerdo a las características que el tipo de depósito se va configurando en nuestro Código Civil y Comercial, pero la definición es la misma, ¿sí? Tengan en cuenta eso, y la obligación principal es la misma, que justamente es la guarda de esa cosa.
Por lo tanto, ¿cuándo hay contrato de depósito? Hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otro una cosa, con la obligación de custodiarla y restituirla con su fruto. ¿Esto qué quiere decir? La parte que se obliga a recibir de otra una cosa, ¿quién es? Es el depositario, el que recibe esa cosa en depósito, ¿sí? El depositario es el que recibe de la otra, y la otra, ¿cómo se denomina? Depositante, el que deposita, el que entrega la cosa. ¿Quiénes son las partes, por lo tanto, de este contrato depositante? ¿Sí? El que... acá me equivoqué, ¿ven? Acá le puse al revés, perdonen, esta filmina la voy a acomodar. El depositante es el que entrega la cosa, ¿sí? Vamos a... Acá lo vamos, ya mismo lo vamos a editar acá en vivo a esto, porque no puede ser así. El depositante... Ahí no me ve nadie, me parece. Ahí. ¿Ahí ven lo que estoy haciendo yo? Sí, se ve, profe, que está ahí por modificar. Buenísimo. Perdonen la desprolijidad de... Bien. Depositante es el que entrega la cosa y que en principio paga la remuneración, que ahora vamos a ver de qué se trata el tema del pago de la remuneración. Y depositario es el que va a recibir la cosa, el que va a custodiar la cosa, el que va a guardar la cosa, ¿bien? Es el que tiene estas obligaciones que nacen de la propia definición, ¿sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? El depositante es el que entrega la cosa, el que paga la remuneración en su caso, y el depositario es el que recibe, el que custodia, el que guarda, y el que va a tener que restituir con sus frutos una vez que se haya cumplido el plazo, y si no hubiera un plazo, ante el requerimiento que haga el depositante, el depositario, pero ahora lo vamos a ir analizando. Por lo tanto, pasando en limpio, ¿cuándo hay contrato de depósito? Cuando una parte, que es el depositario, ¿sí? Recibe una cosa ¿de quién? Del depositante, con la obligación de custodiarla y de restituirla con sus frutos. ¿Bien? Esa es la definición, estas son las partes, y teniendo en cuenta la función socioeconómica de este contrato, tenemos que decir que se trata de un contrato de custodia, de guarda, que también tiene una nota en cuanto a la confianza que debe mediar entre los contratantes, porque, por supuesto, el depositante confía en la parte del depositario, en la persona del depositario, para, por supuesto, lo que es confiarle la guarda y la conservación de las cosas que son objeto de este contrato de depósito. Sí, tengan en cuenta esto, depositario, ¿quién es? El que recibe, el que guarda, el que custodia y el que restituye con sus frutos. El depositante es el que entrega la cosa, el que paga la remuneración, pero esto lo vamos a poner con un asterisco porque ahora vamos a ver de qué se trata eso. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la obligación principal y tipificante de este contrato de depósito, ¿cuál es? Es la que asume el depositario, que es justamente la guarda y la custodia de la cosa. Acá en este contrato de depósito, la obligación principal consiste en la guarda, ¿sí? A diferencia de otros contratos, en donde puede existir justamente un contrato de depósito, pero no de forma principal, sino accesoria. En el contrato de mandato puede ser, por ejemplo, que el mandatario, ¿sí? Tenga lo que es la guarda de ciertas cosas que el mandante le ha entregado. Pero fíjense que no es el contrato principal el depósito, sino que es el contrato de mandato. Cuando hablamos del contrato de depósito, la obligación principal consiste en la guarda de esa cosa objeto del contrato de depósito. Se hace con esa intención, no de forma accesoria, sino de forma principal, ¿sí? Eso lo diferencia de otros contratos en donde puede tener esta obligación también de conservar y de guardar una cosa, pero no de forma principal como es en el contrato de depósito. Bien, esto es lo que lo caracteriza, esta es la obligación tipificante, justamente,
la guarda, la conservación, la custodia, ¿bien? ¿Y qué implica la guarda? Implica justamente mantener en el mismo estado físico en el que fue entregado, incluyendo, por supuesto, el deber de preservar el valor de cambio y el destino económico. La custodia y la conservación, ¿sí? Se da en qué se puede tener por objeto cuando hablamos del contrato de depósito, qué cosas forman parte del contrato de depósito, cualquier cosa. El Código Civil y Comercial nos habla de cosas, por lo tanto podemos decir que son tanto de bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Una discusión doctrinaria si correspondía a los bienes inmuebles o no, poder ser entregados en depósito, pero en eso el código no distingue y nos habla de cosas, por ende podemos entender que se trata tanto de cosas muebles como de inmuebles que forman parte del objeto del contrato de depósito, que justamente va a ser en ese sentido vamos a tener que justamente se va a entregar el depositante, una cosa que puede ser mueble o inmueble, al depositario, quien se obliga a custodiarla, a guardar la cosa y a restituirla con sus frutos. Bien, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos del contrato de depósito. Ya sabemos quiénes son las partes, cuál es la obligación principal, la obligación tipificante. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a caracterizar al contrato de depósito. Tenemos que saber que se trata de un contrato de tipo bilateral, ¿sí? En donde hay obligaciones que nacen en cabeza de los contratantes y que son recíprocas entre sí una vez que hayan celebrado ese contrato. Hay una obligación de quien deposita, del depositante, de entregar esa cosa y de recibirla, y luego vamos a ver también el pago de la remuneración, pero eso tiene que ver con la onerosidad. Y del otro lado, del depositario, el que va a tener que custodiar y guardar la cosa, sí tenemos que tener en cuenta que también tiene la obligación de guarda, de custodia y también de restitución con sus frutos. ¿Ven? Es bilateral en ese sentido, porque nace en cabeza de los contratantes, una vez celebrado el contrato, obligaciones que deben cumplir de forma recíproca, que dependen la una de la otra. La obligación de guarda es por la obligación de entrega del otro, ¿sí? Son recíprocas. Es oneroso en principio, vamos a ver ahora el artículo siguiente que nos habla de la presunción de onerosidad, que eso es una modificación que se dio a nuestro Código Civil y Comercial. Hoy en día el contrato de depósito como regla es oneroso, salvo que las partes, teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad, de forma expresa pacten en su contrato la gratuidad. Si nada dicen, ¿sí?, respecto de si es gratuito o es oneroso, como regla es oneroso. La gratuidad tiene que estar expresamente pactada en nuestro contrato. Es nominado, es no formal, vamos a ver que no dedica el Código Civil y Comercial en lo que es la regulación del contrato de depósito, la forma en que debe ser extendida este. Y es un contrato de duración y su objeto, porque justamente su objeto se da a lo largo del tiempo, ¿sí? Y hay un cumplimiento continuo, no se agota en un único cumplimiento como puede llegar a ser, por ejemplo, el contrato de compraventa. Le vendo a Nicolás mi bicicleta y yo se la entrego y él me da los 5.000 pesos, un cumplimiento instantáneo. Bien, en el contrato de depósito no, ¿sí? Se prolonga en el tiempo. ¿Qué tiempo? El plazo que hubieran pactado las partes, o en su caso, si no hubieran pactado las partes un plazo, es obviamente, ante el requerimiento del depositante al depositario, deberá restituir esas cosas objeto del contrato de depósito. El artículo 1357 nos habla de la presunción de onerosidad, ¿sí? Lo que hablábamos de que se presume oneroso, ¿sí? Y esto es una modificación en cuanto al régimen anterior. Hoy en día se considera oneroso el contrato, salvo si se pacta la gratuidad. La gratuidad o la onerosidad está dada en el hecho de la remuneración del pago por este servicio, no sería un servicio en sí, pero por esta función que va a cumplir el depositario en este contrato de depósito. ¿Sí? La onerosidad radica en esto, en que el depositante debe pagar la remuneración a quien es el depositario por esta función que asume en este contrato. ¿Sí? Como les dije, se puede pactar la gratuidad en este contrato. ¿Y qué implica que sea gratuito? Implica que no va a pagar el depositante al depositario
la remuneración que correspondería en su caso. Ahora bien, la gratuidad no implica que si deban realizarse gastos para la conservación, ¿sí?, y para la restitución, no pueda el depositario reclamárselos al depositante, ¿sí? Aquellos gastos que se irroguen a los fines de obviamente cumplir con la custodia o con la restitución de esos objetos del contrato de depósito, el depositario, en un contrato de depósito gratuito, se los puede reclamar al depositante, ¿sí? La gratuidad está dada en que no va a tener que abonar la remuneración, pero no implica que no pueda reclamársele los gastos que se hubieran efectuado para la custodia y la restitución. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Los gastos que tienen que ver con la custodia y la restitución, el depositario, ¿sí?, por más que sea título gratuito, los puede reclamar, porque la gratuidad o la onerosidad está dada en la remuneración que se le debe al depositario por la función que cumple en ese contrato, que recuerden siempre, como principio general, es oneroso, salvo que se hubiera pactado la gratuidad. La gratuidad tiene que surgir de forma expresa, ¿sí? No es, por ejemplo, como en el contrato de obra y servicio que decía, salvo que surja la intención de beneficiar. No, acá si no surge que es gratuito de forma expresa, el contrato es oneroso, ¿sí?, como principio general. El artículo 1358 nos habla de la obligación del depositario, ¿sí? ¿Cuál es la obligación que asume el depositario? Y la guarda y la conservación de la cosa. ¿Y qué diligencia debe ponerle el depositario en esa función, en esa obligación que tiene para con la cosa objeto y también para con el depositante? Justamente la misma diligencia que usa para la guarda y la conservación de las cosas que son propias, o las que le correspondan a su profesión. Obviamente que si estamos hablando de un depositario que es profesional, que se dedica de forma profesional a esto, la diligencia que debe poner en el ejercicio de su función es aún mayor, porque es un profesional, ¿sí? Esto también es importante. En el depósito del artículo 1356, el depósito regular, ¿sí?, no puede usar el depositario las cosas objeto del contrato de depósito. Tiene prohibido usar las cosas, ¿sí? Y debe restituirla aún con los frutos cuando le sea requerido, ¿sí? ¿Por qué tiene que restituir con los frutos? Porque justamente el depositario no tiene ningún título, carece de título para beneficiarse de esos frutos que han sido obtenidos en el plazo de duración del contrato de depósito, ¿sí? Como principio general, por lo tanto, ¿cuál es la diligencia que el depositario debe poner en la guarda de la cosa objeto del contrato de depósito? La misma diligencia que si se tratara de la guarda y la conservación de una cosa propia. Y si es profesional, aún más la diligencia que tiene que poner, porque es su métier, porque es su profesión, porque es su especialización, ¿sí? Como también expresamente la norma nos dice, no puede usar las cosas. Si se autoriza a utilizar las cosas, deja de ser un contrato de depósito regular. Después vamos a ver cuál es, ¿sí? Está prohibido en el contrato de depósito regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe devolverse la misma e idéntica cosa, con sus frutos, pero la misma idéntica cosa, ¿sí? Si se puede usar, después vamos a ver qué contrato es, pero vamos por partes, ¿sí? Tengan en cuenta esto. ¿Qué debo devolver? ¿Qué debo restituir como depositario al depositante? La misma cosa que recibí, con sus frutos, por supuesto, porque yo como depositario no tengo ningún título para usar, para beneficiarme de los frutos que se obtuvieron en el tiempo de guarda y de conservación de la cosa, ¿sí? Por lo tanto, vimos 1356, hablamos de definición, sabemos quiénes son las partes, la obligación principal, estudiamos los caracteres. 1357 estuvimos hablando de la presunción de onerosidad, 1358 las obligaciones del depositario. Y ahora el artículo 1359 nos habla del plazo. Recuerden que estamos hablando de normas de tipo supletorio, ¿sí? En donde lo que nosotros debemos siempre acudir es al texto, al acuerdo, a la convención, al contrato que hubieran las partes celebrados, ¿sí? Y si las partes hubieran dispuesto un plazo de duración del contrato de depósito, ¿sí?, debemos estar a lo que el plazo de duración que diga en nuestro contrato.
y se entiende, se presume que el tiempo de duración, el plazo de vigencia que va a tener ese contrato, se entiende que es en interés del depositante, ¿sí? Eso tengan en cuenta para después diferenciarlo de otros contratos. En interés del depositante, porque es el que quiere que sus cosas sean guardadas, sean conservadas, ¿sí? Aun cuando se le paga una remuneración al depositario, ¿sí? El interés, cuando hay un plazo, se entiende que es en interés del depositante, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el depósito es gratuito? ¿Qué pasa con eso? Como no me debo remuneración, bueno, si se tratara de un depósito de tipo gratuito, el depositario le puede exigir al depositante en cualquier tiempo, ¿sí?, que reciba la cosa, es decir, restituir la cosa, en cualquier tiempo del contrato. ¿Qué pasa cuando hablemos de los contratos de tipo oneroso? ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Se puede requerir ante tempus la restitución o pedirle ante tempus el depositario al depositante que retire la cosa? Bueno, vemos, por ejemplo, lo tenemos muy desarrollado en el código comentado de Lorenzetti, todo el tema de la posibilidad de la restitución ante tempus y no. Se entiende que el depositante puede pedir la restitución ante tempus de la cosa objeto del contrato de depósito y que no es necesario que invoque ningún tipo de causa para hacerlo. Pero, según el código comentado de Lorenzetti, se entiende que esa restitución no tiene que ser abusiva, ¿bien? Porque si no, va a tener que responder por los daños y perjuicios que se ocasione ese accionar, ¿sí? Puede pedir la restitución ante tempus el depositante, el que deposita, en el interés de él se celebró el contrato, sí, lo puede hacer. No tiene que establecer ninguna causa en particular, pero sí no puede actuar abusivamente, porque también esto tiene que ver con el principio de actuación que rige en toda materia contractual, que es de buena fe, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, pero por ejemplo puede suceder que el depositante, esto es todo un desarrollo que hay en el código comentado de Lorenzetti, sí, yo siempre les recomiendo eso, de que ustedes, una vez que terminan de mirar el material de la plataforma, lean Borda, lean códigos comentados, lean el de Lorenzetti, lean de Rivera, traten de ver distintas posiciones que tengan distintos autores para tener una concepción. ¿Sí? Y no hay una respuesta correcta mientras ustedes siempre lo basen en algún autor que ustedes leyeron, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, más allá de que sí, por supuesto, hay una posición de la doctora obligado en cuanto a un tema, por supuesto, tener en cuenta eso, pero si no la libre posibilidad de poder definir un criterio por parte de ustedes siempre que lo basen en una fundamentación de un autor. Bien, por eso está bueno que ustedes vayan recurriendo a distintos autores para ver y analizar el depósito. En el código comentado de Lorenzetti tiene un gran desarrollo el contrato de depósito, ¿sí? Por eso mismo, y en el contrato de Borda, además de desarrollar el contrato de depósito, nos habla del contrato de garage, que es un contrato innominado, pero socialmente típico, según lo que dice Borda en su manual. Bien, por eso les digo, vayan tomando estas posiciones, vayan leyendo distintos autores. ¿Qué dice en el código comentado de Lorenzetti? ¿Qué pasa si se celebra un contrato de depósito por un plazo de duración? Viene Andrea y me dice, Agustina, yo me voy 2 años a España y quiero que todos los muebles que están en mi casa, sí, quiero dejártelos, quiero que celebremos un contrato de depósito, que vos me los guardes, que vos me los conserves, porque yo me voy a España y mientras tanto mi departamento lo alquilo. Entonces, todos mis muebles que no quiero que nadie me los use, quiero depositártelos en guarda. Bueno, bárbaro, yo lo deposito. ¿Qué pasa si a los 3 meses viene Andrea y me dice, no, la verdad es que me arrepentí porque voy a extrañar mucho a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, no viajo nada, devolveme todas las cosas, no celebramos el contrato de depósito? Más allá de que el contrato lo tenemos celebrado, la posibilidad de restituir ante tempus de Andrea la tiene, ¿sí? Conforme a lo que hemos estudiado, pero si yo, como depositaria, ¿sí? Tuve que efectuar distintos gastos, distintas erogaciones con el objetivo de la celebración de este contrato. Por ejemplo, alquilé
yo me dedico a lo que es no de forma profesional, pero sí me dedico a lo que es el depósito, ¿no? Y yo tengo un determinado galpón con un determinado espacio. Al venir Andrea y me dice, no sabe, tiene una casa de 3 pisos, Andrea, y me quiere todos los muebles, yo digo, no, para celebrar este contrato necesito un lugar más grande, porque los muebles de Andrea no me entran. Entonces voy y celebro un contrato de locación con otro galpón, por ejemplo, de 36 meses, por ejemplo, y tengo que pagarle mes de depósito, todo lo que ustedes ya estudiaron en contrato de locación, y a los 2 meses viene Andrea y me dice, no, devolverme las cosas porque al final me quedé porque iba a extrañar mucho a mi mamá, a mi papá. Entonces ven que en ese caso, sí, en su caso, el depositario podría reclamarle algún tipo de reparación a Andrea en ese sentido. ¿Se entiende a lo que vamos con esto? Igualmente son todos casos en concreto, ¿sí? Eso se analiza en el caso en concreto, pero al leer distintos autores pueden proponer situaciones fácticas a los fines de su comprensión. Por eso les digo que siempre es importante que ustedes puedan acudir a eso, ¿sí? También prevé la posibilidad en su caso de que el depositario le diga al depositante antes del plazo establecido retirar las cosas, y bueno, en su caso va a tener que responder, por supuesto, el depositario también. El artículo 1000, por lo tanto, ya sabemos la definición, la presunción de onerosidad, la obligación del depositante, después hablamos de, ahora continúa lo que es el depósito oneroso, ¿sí? El depósito oneroso, ¿sí? Y ahí esto lo relacionamos con la presunción de onerosidad, la remuneración. Si el depósito es oneroso, se entiende que el depositante le debe abonar una remuneración a quien es el depositario. ¿Y cómo se abona esa remuneración? En principio, recuerden siempre que esto es una norma supletoria, es decir, si nada dicen las partes en su contrato, acudimos a lo que dice nuestro Código Civil y Comercial. Si las partes hubieran pactado la forma de cómo se remunera, cómo remunera el depositante, el depositario, se rige por lo que dice el código, el contrato, perdón. Ahora bien, si nada dice, nos vamos a lo que dice el código, ¿sí? Por lo tanto, el depositante le tiene que abonar la remuneración al depositario. Es una única remuneración por todo el plazo de duración del contrato, salvo pacto en contrario. Eso es lo que nos dice el código, ¿sí? Si las partes nada hubieran pactado, ¿cómo se abona la remuneración del depositante al depositario? De una forma única, en un solo pago, por todo el plazo de duración del contrato de depósito. Esa sería la modalidad de remuneración, ¿sí? Pero puede suceder, eso en cuanto a la remuneración. Ahora, el segundo párrafo nos habla de los gastos de conservación. Si es necesario efectuar gastos de conservación de tipo extraordinario, es decir, aquellos que no estaban previstos en el momento que nosotros celebramos el contrato, el depositario, aquel que es el que va a tener que hacer estas acciones de conservación, tiene que dar aviso de inmediato al depositante, ¿sí? Y si se tratare de gastos que son de tipo urgente, que no admiten demora y los tiene que efectuar, obviamente estos gastos van a ser a cuenta del depositante. Recuerden que cuando hablamos a cuenta, como lo dijo la doctora Obligado el lunes en contrato de mandato, ¿de qué hablamos cuando hablamos a cuenta? ¿Con el patrimonio? Exactamente. Comprometo el bolsillo del depositante, comprometo el patrimonio del depositante, exactamente, ¿sí? En ese sentido. Por lo tanto, ¿cómo se abona la remuneración en principio de forma única por todo el plazo de duración? Salvo que las partes hubieran pactado otra cuestión. Los gastos de conservación, si hay gastos de conservación de tipo extraordinario, debo dar aviso inmediato al depositante. Y si se tratara de gastos que son de tipo urgente, que no admiten demora, los tengo que efectuar y después le puedo reclamar. ¿Por qué? Porque esos gastos son a cuenta del depositante. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta la última parte del Power. No tiene el depositario el derecho de retener la cosa objeto del contrato de depósito si el depositante se niega a pagar estos gastos. La cosa la tiene que restituir y luego va a tener las acciones civiles que correspondan en su caso para reclamar el reembolso de estos gastos. Pero no puede retener la cosa basándose en este motivo, de que no le pagó los gastos extraordinarios.
el depositario no tiene derecho de retención. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, muy importante, ¿sí? Esto lo suman en su código, lo suman en su resumen. No tiene derecho de retención el depositario frente al incumplimiento de del reembolso por parte del depositante, ¿sí? El artículo 1361, un ejemplo de un gasto extraordinario, ¿sí? Que siempre lo daba la doctora Riera, cuando hablamos de lo que son las guarderías náuticas, donde se guardan tablas, se guardan bueno, y demás mobiliario náutico, ¿sí? Yo tengo una guardería náutica, un inmueble, ¿sí? Que me dedico a eso, y se empieza a filtrar agua por todos lados y empieza a arruinar todas las tablas. Entonces necesito de forma inmediata celebrar otro contrato, por ejemplo, otro contrato de locación con otro inmueble, o comprar una cera determinada para pasarle a la tabla, o enfundarlas de una forma con una tela especial. Eso es un gasto extraordinario, ¿bien? Porque no estaba previsto y es urgente. ¿Por qué? Porque si no lo hago, la tabla se pudre y se rompe y no tiene ningún sentido, o sea, no va a cumplir con la finalidad, ¿sí? Un ejemplo de un gasto extraordinario que no admite demora. Podemos tener un montón. Ese es siempre el que recuerdo que la doctora Riera nos daba en las clases de contratos cuando yo era estudiante. Después tenemos el 1361, 1362. Si hablamos del 1361, hablamos del lugar de restitución, 1362, modalidad de custodia. Como principio general, ¿dónde debe ser restituida la cosa objeto del contrato de depósito? Donde debe ser custodiada. ¿Por qué es esto así? Porque justamente la obligación principal, ¿cuál es del contrato? La guardia y la custodia. Entonces, ¿dónde voy a tener que restituir? Donde estaba custodiada la cosa, ¿sí? Y la modalidad de custodia, como principio general, las partes pueden haber pactado una modalidad de custodia específica teniendo en cuenta la cosa objeto del contrato de depósito, ¿sí? Si se tratara de una tabla, si se tratara, por ejemplo, de un piano, que Andrea me da, mira, te doy mi piano que es de mi abuela de 1815, que es divino, se pasa una determinada cera los días lunes, miércoles y viernes, hasta 16, 30 o 20, podemos tener una modalidad de guardia y de custodia de la cosa, atendiendo a las cuestiones particulares que hacen a la cosa, ¿sí? Puede ser también... Disculpe, profe. Sí, Sino también sí. un ejemplo, también puede ser un coche, ¿no? Un auto que necesita cierto cuidado para que no se deteriore y, bueno, Sí, eso. puede ser también un animal, más allá de que muchas veces lo vemos como un animal, no, pero puede ser, sí, por ejemplo, que te doy en depósito una cantidad de cabeza de ganado y que requieren una alimentación diaria, vacunas, demás, por ejemplo, ¿sí? Podría llegar a ser en ese sentido. Mucho de lo agrícola tenemos en esto. Lo agrícola ganadero, en cuanto a los cereales que se conservan, cómo se conservan, en silo bolsa, podría ser así, sí, en ese sentido, pero tiene que ver con eso, con la particularidad. Tal vez, con Nicolás, como nos decía, un auto, un coche muy antiguo que requiere que le pasemos un brilla metal específico al espejito porque es una antigüedad supervaluada. Entonces, teniendo en cuenta la cosa, objeto del contrato de depósito, podemos establecer una modalidad específica de custodia, ¿sí? Lo pactamos de determinada forma. Pero ¿qué pasa si por una circunstancia que es sobreviniente se tenga que modificar esa modalidad de custodia? Andrea me había dicho, vos lustrás el piano de la abuela a tales días, tales horas con esta cera. ¿Qué pasa si hay algún tipo de modalidad, algún tipo de circunstancias sobrevinientes que exigen modificar? Mira, Andrea, no fabrican más esta cera en Argentina, no la fabrican, ¿qué hago? Y bueno, exige modificar la modalidad de custodia. Puede hacerlo el depositario, sí, pero debe dar aviso inmediato al depositante. Te aviso, mirá, Andrea, no lo voy a poder lustrar con la cera Multimix porque ya no existe más, ya no la fabrico más, no la consigo, por ende la voy a hacer ahora con Blend, Ceramicol, no sé, por ejemplo, ¿sí? A ese sentido vamos con la modalidad de custodia específica y la posibilidad de modificar. Artículo 1363. ¿A quién debo restituir la cosa? ¿Quiénes son las partes de nuestro contrato? Depositante y depositario. Por lo tanto, ¿a quién debo restituir? Al depositante, quien es la parte del contrato, o a quien el depositante haya designado, ¿sí? Andrea me dice, yo me voy durante 2 años
y me voy a probar suerte a España, cuidame el piano de la abuela. Si yo a los 2 años no vine, porque ya listo, me quedo en España, me encanta ya, divino todo, soy recontra feliz, ¿no? Dáselo a mi mamá, o dáselo a mi hermana. Ok, listo, vencido los 2 años, se lo doy a tu hermana, perfecto. ¿Sí? Pero no lo puede indicar el depositario, sino el depositante me indica en el contrato a quién se lo tengo que entregar en su caso, ¿sí? Si la cosa se deposita en interés de un tercero, el depositario no puede restituirla sin su consentimiento. Esto es lo que nosotros vimos en la parte general cuando hablamos de estipulación a favor de terceros, ¿sí? No la puede restituir si no tiene el consentimiento de él. Cuando hablamos del artículo 1364 hablamos de la pérdida de la cosa, ¿sí? Y acá tenemos que diferenciar si mediario o no culpa del depositario, ¿sí? Si la cosa se pierde y el depositario demuestra que no actuó, perece sin su culpa, bueno, la pérdida ¿por quién va a ser soportada? Por el depositante. ¿Sí? Rige el principio general que las cosas perecen para su dueño, ¿sí? En eso rige el principio general. Si obviamente se demuestra que no fue diligente, se demuestra que por su culpa pereció la cosa, bueno, va a responder de otra forma. Pero en principio general, si la cosa perece sin su culpa, sin la culpa del depositario, que es el que tenía la obligación de custodiar y de guardar la cosa, la pérdida ¿por quién va a ser soportada? Por el depositario. Artículo 1365, prueba del dominio. Esto también es importante para que lo tengan en cuenta. El depositario no le puede exigir al depositante que el depositante pruebe ser el dueño de la cosa depositada. Para poder celebrar estos contratos de depósito, ¿sí? Lo puede hacer todo aquel que tenga un poder de hecho sobre la cosa, ¿sí? Puede ser el verdadero dueño o solamente un poseedor. Pero yo como depositario no le puedo decir a Andrea, tráeme el título a ver si vos sos la verdadera dueña del piano, más allá de que sería una cosa que no sería registrable, por ejemplo, ¿no? Pero si se tratare de eso, no le puedo exigir que me acredite que es el verdadero dueño dominial, no. Con ser un simple poseedor, ¿sí? Siendo o no siendo el verdadero dueño, puedo celebrar estos contratos de depósito, ¿sí? Y el depositario no le puede exigir que acredite la calidad de verdadero dueño, ¿sí? Eso en cuanto al 1365. Y el otro artículo, para terminar ya lo que es depósitos regulares, voluntarios, 1356 a 1366, está el supuesto de los herederos. ¿Qué pasa con los herederos que de buena fe enajenaron la cosa depositada? Es decir, Andrea me deja a mí el piano de la abuela de 1815 y yo a los 10 meses fallezco. Y vienen mis hijas, que no me visitaban nunca, que no tenían ni idea que yo sí tenía, que si me gustaba o no el piano, y que no sabían que yo me dedicaba a realizar estos contratos de depósito, vienen mis hijas, ay, mirá qué lindo piano que tiene mamá, con la plata que hacemos con este piano, lo vendemos. Mamá se compró un piano bárbaro, lo vendemos. Y viene el otro día Andrea, y me dice, le dice a mis hijas, ¿qué pasó con el piano que yo le di a tu mamá en contrato de depósito? Y mis hijas no tenían conocimiento de la existencia de este contrato de depósito. Si lo enajenaron de buena fe, es decir, desconociendo que mediaba un contrato de depósito a los fines de tener esa cosa, esa cosa en el ejemplo del piano, lo que van a tener que hacer mis herederas de buena fe, sí, van a tener que restituir el precio que hubieran recibido de esa enajenación. Y si no lo hubieran recibido, lo que van a tener que ceder es el crédito tendiente a que les resta percibir a quién, a la depositante, en el ejemplo que dimos, Andrea, ¿sí? Esto es importante en ese sentido. Si hubieran obrado de mala fe, bueno, van a tener que responder, además, por daño y perjuicios y todo lo demás, ¿no? Pero si hubieran obrado de buena fe, lo que se van a limitar a restituir es al precio o, en su caso, ceder el crédito, ¿sí? Eso en cuanto a los herederos. Por lo tanto, fíjense que acá estudiamos entonces el depósito regular, el depósito voluntario, 1356 a 1366. Vimos la definición, vimos quiénes son las partes, vimos la obligación principal, los caracteres, la obligación del depositario. También vimos todo lo que tiene que ver con el plazo, el depósito oneroso, el lugar de restitución, la modalidad de custodia, persona a quien debe restituirse, la pérdida, la prueba de dominio y los herederos.
Esto de forma general en cuanto al contrato de depósito voluntario, de contrato de depósito regular. Aquí hablamos, y ahora vamos a ver por qué les hacía esa distinción, si se debe devolver o no la misma cosa. A ver, acá veo dos. Bien, perfecto. Perfecto, Jonathan, no hay problema, yo te anoto a vos. Entonces, Jonathan, perfecto. Bueno, volviendo al depósito irregular del artículo 1366, ¿de qué hablamos cuando hablamos de depósito irregular? Fíjense, vamos a leer primero el artículo y después lo vamos a desmenuzar para que ustedes comprendan de qué se trata. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles que no se encuentran en sacos cerrados, se transmite el dominio de las cosas aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido. El depositario debe restituir la misma calidad y cantidad. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles y el depositario tiene la facultad de servirse de ellas, se aplican las reglas del mutuo. La primera vez que lo leemos es como que nos parece complejo. ¿De qué está hablando el código cuando hablamos de depósito irregular? Es como mucha cosa, saco cerrado, fungible, dominio, ¿qué restituimos? Y teniendo en cuenta, cuando ya estudiamos 1356 a 1366, es como que se nos complica. Por eso lo vamos a pasar en limpio y van a ver que es muy fácil. Cuando hablamos de depósito irregular, estamos haciendo referencia a un depósito que tiene como objeto una cosa fungible. Yo les dije en la primera parte de nuestra materia, ¿qué implica que sea fungible? ¿Y qué es lo que caracteriza a la cosa fungible? ¿Y quién le da la característica de la fungibilidad o no a la cosa? ¿Alguno se acuerda? ¿Era un bien que se gastaba con el uso? ¿Que no podía ser reemplazado? ¿Eso es fungible y que no puede ser reemplazado? Que puede ser reemplazado por otro igual, como por ejemplo la plata, o no me acuerdo bien, pero sé que siempre era el dinero. Sí, tiene que ver con eso, que pueda ser restituido por la misma cantidad y calidad. Si no puede ser restituido, deja de ser fungible, eso es importante, ¿sí? El que no pueda ser restituido es la... ¿Y quién le da la nota de la fungibilidad o no a la cosa? Eso lo dije cuando hablamos de clasificación. ¿La cosa en sí misma? ¿La onerosidad? No. ¿La duración? No. ¿Alguien se acuerda? El sujeto. ¿Por qué el sujeto le da el carácter de fungibilidad o no? Puede pasar lo siguiente. Viene Nicolás Late y me dice, Agustina, tú sabes, no me prestás, tengo que rendir mañana contratos y tu código tiene muchas anotaciones. ¿No me prestás tu código para rendir, por favor? Quédate tranquila que yo te lo devuelvo. Mirá, Nicolás, yo te lo voy a prestar. Pero este código me lo regaló mi abuela el 2 de agosto del 2015, una vez sancionado, para mí es recontra importante, con este me recibí. Viene Nicolás al otro día, Agustina, me robaron todo, se llevaron tu código. Acá te traje uno nuevo, está divino, tiene tapa, divino. Vas a ver, es más, tapa dura, el tuyo no tenía ni tapa. Imagínate, Agustina, es divino este código, toma. Pero para mí ese código era irreemplazable. ¿Sí? Por más de que Nicolás me traiga un código divino, tapadura, nuevo, sin ninguna rayadura, mi código era irreemplazable, porque tenía una historia para conmigo, y para mí mi código era no fungible. ¿Sí? Ven que el sujeto da el carácter de fungibilidad o no. En el ejemplo que hablamos del piano con Andrea, si yo quiero después de Andrea decirle, ay Andrea, vos sabés que se me quemó todo, te doy otro pianito, ¿sabés? Igual, tiene todas las mismas teclas, tiene el mismo sonido, todo. Pero Andrea me dice, Agustina, era el piano de mi abuela del 1815, yo quiero ese, no quiero otro. Podemos tener 20 pianos iguales, yo quiero este. El código lo mismo, la fungibilidad la da el sujeto, no la cosa en sí mismo. Porque podemos tener 20 códigos iguales, sí, vos decís, sí, es fungible, sí, porque hay un código de misma marca,
de misma editorial, de mismo año, todo, pero la fungibilidad la da el sujeto. Lo que para mí puede ser importante, para Nicolás B dice, eso es un código, Agustina, no tenían nada, un código con unas anotaciones tuyas horribles en distintos colores. No, pero para Es mí como, era el código que me lo dio mi abuela, ¿sí? ¿Se entiende en ese sentido? disculpe, sería como ese Sí, valor emocional agregado a la cosa. claro. Claro. Claro, eso es lo que nota la fungibilidad o no de la cosa. Que no pueda ser reemplazada, ¿sí? Tiene que ver con eso. La fungibilidad es que puedo cumplir con otra cosa de la misma cantidad y calidad. Al ser no fungible, no puede ser reemplazado. Tengo que entregar la misma cosa que yo recibí, la misma idéntica cosa, a diferencia de a diferencia de lo fungible, que yo puedo cumplir restituyéndote la misma cantidad y calidad. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Entienden ahora de qué hablamos cuando hablamos de lo fungible y de qué hablamos, quién le da el carácter de? ¿Se entiende eso? Porque eso es importante. Y si hablamos de una cosa consumible, ¿qué es? No me digan que se consume. Que perece, que se La termina compraba. Claro, exacto, Vanessa. Pero que perece con el primer uso, que se agota con el primer uso. Eso es lo que es consumible, con el primero, no con el segundo, tercero, cuarto, sino con el primero. ¿Sí? Eso es importante que tengan en cuenta porque puede haber en ese sentido alguna cuestión que tenga que ver con eso. Volviendo a depósito irregular, esto igual es de Civil 1, las diferenciaciones, pero bueno, hay que refrescar Civil 1, ¿sí? Igual yo también, chicos, porque yo rendí Civil 1 con el código de Vélez Arfield, así que todo el tiempo estoy leyendo porque no tenían. Recién contrato fue la primera materia que hice con el código nuevo. Igual la fungibilidad del 232 no está explicada de la misma forma que lo explicas vos. O sea, con el carácter y por eso es importante la clase. Del sujeto, ¿no? Sí, pero por eso es importante la clase. Porque eso es una cosa, por ejemplo, yo a eso lo aprendí de la doctora Riera. La doctora Riera lo decía siempre en todas sus clases. Y es así. La fungibilidad o no depende del sujeto, porque es como en el ejemplo que hablábamos del código. Sí, me pueden traer 20 códigos, pero yo quería ese. Bien, se entiende en ese sentido que la fungibilidad la determina el sujeto, no la cosa en sí mismo. ¿Sí? Lo mismo que un billete. Por ahí es un billete que me regaló mi abuelo cuando tenía 5 años, un billete de 5 pesos, que hoy en día ya no, creo que ya no existe el billete de 5 pesos, pero a eso vamos. Se trata de un billete de 100 pesos, que me regaló mi abuelo cuando yo tenía 10 años. ¿Es fungible el dinero? Sí, porque es dinero, pero ese billete no es fungible para mí, porque me lo dio mi abuelo, tiene una nota, a eso vamos, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. Bueno, volviendo a depósito irregular. Tiene que tener por objeto una cosa que sea fungible, pero además que no pueda ser individualizada. Al ser fungible y al no poder ser individualizada, ¿sí? Lo que hace es que se transmite el dominio de esas cosas del depositante al depositario. ¿Qué implica que se transfiere el dominio, que se transmite el dominio? Implica que el depositario puede hacerse de ellas, puede usarlas, puede consumirlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de una cosa que es fungible, que no está individualizada y por lo tanto voy a poder cumplir con mi obligación restituyendo la misma cantidad y calidad. ¿Sí? A eso hacemos referencia cuando hablamos de depósito irregular. Tiene por objeto una cosa que es fungible, que no puede ser individualizada, ¿sí? Que no se encuentre en saco cerrado, ¿sí? Que no se encuentre en saco cerrado, esto ahora vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de saco cerrado quiere decir que no se encuentre cerrada en una caja, en una valija, en una caja de seguridad, en un tanque, ¿sí? Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los tanques de petróleo? Que tenga un número, ¿sí? En ese caso, si tiene un número y si estamos hablando de una cosa que es objeto, podría llegar a ser en ese sentido, ¿sí? Porque a eso hablamos, de eso tiene que ver. Lo del saco cerrado lo tenemos que analizar en el caso concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene Vanessa y me entrega a mí una caja fuerte,
cerrada con una clave, yo le tengo que devolver la misma idéntica caja fuerte. Por ende, por más que tenga cosas fungibles adentro, deja de ser un depósito irregular porque yo que debo entregar la misma e idéntica cosa. En el depósito irregular no entrego la misma e idéntica cosa, entrego la misma cantidad y calidad. ¿Sí? A eso hablamos. Y como es una cosa fungible, como no está individualizada, se transmite el dominio, y como yo voy a poder restituir la misma cantidad y calidad, las puedo usar. Y fíjense que es tan importante esta posibilidad de utilización que es irrelevante si el depositante autorizó o no la utilización. ¿Sí? Si autorizó o no, el depositario la puede usar, porque si no autorizó, con esto, ¿qué sentido tiene que celebremos este depósito irregular? Ninguno. Si te tengo que devolver la misma idéntica cosa que yo recibí, deja de ser un depósito irregular, es regular. ¿Sí? Devuelve la misma cantidad, no la misma idéntica cosa. Con esto lo diferenciamos de qué depósito, el regular. Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy y le entrego una cantidad de dinero a Mirna, pero como tengo miedo que Mirna me dé unos billetes truchos, le digo, vamos a ver qué vamos a hacer, Mirna, vamos a dejar constancia de esto y vamos a ponerle los números de los billetes en nuestro contrato de depósito. Es una cosa fungible, pero está individualizada, y Mirna me va a tener que devolver los mismos billetes que yo le di, porque dijimos que vamos a tener que poner en la serie, el número, todo. Fíjense que a eso vamos con la irregularidad. Con no estar individualizada, con tratarse de una cosa fungible, a eso vamos, ¿sí? Y que pueda devolver otra cosa que no sea la misma idéntica que yo recibí. ¿Se entiende depósito irregular? ¿Sí? Cualquier cosa me dicen, pero es importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? La diferenciación. Si entrego la misma idéntica cosa, no celebremos un contrato de depósito irregular, es otro, ¿sí? Pero volviendo al depósito irregular, fíjense el último párrafo. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles, el depositario tiene la facultad de ser, y el depositario, ¿cómo dice? Bueno, me sale cortado. Esperen que lo voy a mirar de acá, porque me sale cortado por acá. El último párrafo. Si se entrega una cantidad de cosas fungibles y el depositario tiene la facultad de servirse de ellas, es decir, el depositante lo autorizó, se le aplican las reglas de mutuo. Mutuo es un contrato que está regulado, ya les digo en qué artículo, en el 1525, más allá de que el viernes que viene nos vamos a dedicar a eso. Es un contrato que tiene por objeto la entrega de una cantidad de cosas que son fungibles, pero la entrega de esa cosa es en interés de quien es el mutuario, el que recibe esas cosas, ¿sí? El que recibe esas cosas, ¿sí? Un ejemplo podría ser yo, y además el objeto del contrato de mutuo es, el objeto no, la función socioeconómica es el préstamo, ¿sí? A eso vamos, el préstamo de una cantidad, esa es la función principal. Si hablamos del contrato de depósito, la función principal es la guarda y la conservación, ¿bien? El contrato de mutuo no, es el préstamo. Por ejemplo, lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo le entrego, yo como mutuaria, le entrego una cantidad de dinero como cosa fungible a Nicolás como mutuario, es porque Nicolás necesita, mirá Agustina, por favor, necesito un préstamo porque no llego a pagar la tarjeta de crédito, se me vence, estoy pagando el mínimo hace 5 meses, me están matando los intereses, necesito que me prestes, así liquido toda la tarjeta. ¿En interés de quién se hace ese contrato de mutuo? En su caso, ese contrato de préstamo, en interés de Nicolás, del que recibe la cosa. Si hablamos del depósito, ¿en interés de quién se hace el contrato de depósito? De quien entrega, no del que recibe. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Bien. Y además, otra cuestión que hay que sumarle a eso. Si hablamos del contrato de depósito, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que puede ser restituida, si no tiene un plazo, puede ser restituida, puede requerirse su restitución por parte de quién, de quien entrega. En el depósito, no. El que entrega no puede pedir la restitución ante tempus, ¿sí? Por lo tanto, la diferenciación en esto tiene que ver, por un lado, en interés de quién se hace. En el contrato de mutuo, el interés de quien recibe la cosa,
fungible. En el contrato de depósito de quien entrega la cosa. En el contrato de mutuo, ¿se puede requerir ante tempus la restitución de la cosa objeto del contrato? No. En el contrato de depósito, sí. ¿Sí? Porque en interés de esa persona se hace. ¿Entienden la diferencia? Más allá de que se le aplican las reglas, porque después lo vamos a estudiar, pero la obligación principal sigue siendo la guarda y la conservación. Más allá de que se usa, o sea, la puede consumir, la puede usar, pero la guarda y la conservación es la obligación principal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Todos la comprenden? Es importante de que cada contrato ustedes distingan en interés de quién se hace, porque eso es importante en ese sentido. Y ahora vamos a estudiar el depósito necesario, ¿sí? Que acá la gran crítica que se le hace al legislador es que en esta oportunidad que tenían de regular el contrato de hotel no lo hacen, y lo incluyen dentro de un supuesto depósito necesario, ¿sí? Siendo un contrato que está vinculado, inclusive Lorenzetti nos dice que es un contrato de consumo y que está vinculado, obviamente que está estrechamente vinculado con el turismo, ¿sí? Esa es la gran crítica que se le hace al legislador, teniendo la oportunidad de haberlo regulado de forma autónoma, lo incluye dentro de un contrato de depósito, ¿sí? En ese sentido, con lo importante, más para ciudades como Mar del Plata, que puede haber llegado, justamente que puede haber sido el tema de la regulación del contrato de hotel. Teniendo la oportunidad, no lo hace el legislador. Cuando hablamos del depósito necesario, nos vamos a dedicar primero a la primera parte y después ya nos metemos en depósito hotelero. Cuando hablamos del contrato de depósito necesario, ¿sí? A diferencia del voluntario 1356, acá se encuentra limitada la posibilidad de elegir a la persona del depositario. Pero no implica que el contrato no es voluntario. Acá hay intención de celebrar el contrato. El contrato, si no, no sería contrato. Si no hay intención de celebrar el contrato, no podíamos ya analizarlo dentro de un contrato. Lo que no tengo la plena libertad es de elegir la persona del depositario. El ejemplo clásico es, se me prende fuego la casa, salgo con el televisor y le digo al vecino, tenémelo, guárdalo. La circunstancia, el acontecimiento al que estoy viviendo me somete a una necesidad imperiosa de tener que celebrar este contrato, pero no puedo elegir a la persona del depositario. Pero no implica que el contrato no sea voluntario. El contrato es voluntario, para ser contrato tiene que ser voluntario, tiene que haber una oferta, una aceptación, un entrelazamiento. Si no, no. Lo que está limitado es la posibilidad de elegir a la persona del depositario. Lo mismo, muchos ejemplos tenían que yo vi, tenían que ver con, por ejemplo, estoy con mi mamá y a mi mamá le agarra un ataque al corazón, salgo volando al hospital y dejo toda mi casa abierta y le digo al vecino, le entrego la llave, que cerrame la casa, cuídame la casa, le digo. ¿Sí? La necesidad, el acontecimiento me somete a esta necesidad, que no implica que no quiero celebrar el contrato, sí lo quiero hacer, pero lo hago con la persona que tengo disponible. Al televisor, capaz que ni la conozco, la vecina del cuarto, tercer piso, de donde yo vivo, pero se lo entrego porque el acontecimiento al que yo estoy sometida me somete, me impide elegir a la persona del depositario. Tal vez, si yo no hubiese estado sometida a esta necesidad de que se me estaba prendiendo fuego la casa, no hubiese elegido a ese vecino, tal vez lo hubiese elegido a otra persona. ¿Se entiende de que hablamos con depósito necesario? Es un contrato, hay voluntad de celebrar el contrato, ¿sí? Y después también lo considera nuestro Código Civil y Comercial, depósito necesario, a los efectos introducidos en los hoteles por los viajeros. ¿Por qué se considera que es un depósito necesario? Porque yo lo que celebro con el contrato, con el hotel, es un contrato de alojamiento. Y que no, lo que yo no, tal vez no, lo que yo no estoy decidiendo es quién va a custodiar y quién va a conservar los efectos que yo llevo al hotel. No tengo la posibilidad de hacerlo. Yo con el hotelero celebro el contrato de alojamiento, pero después yo no sé quién va a guardar quién se va a encargar de la custodia de mi auto, o cuando yo me voy tienen la llave de mi habitación. A eso vamos con eso. Por eso se dice que es necesario, porque estoy depositando en él los efectos que llevo al hotel, pero no los llevo con esa intención, sino que es necesario porque yo celebré ese contrato de alojamiento, pero tengo que guardar mis cosas y no tengo la posibilidad de elegir
a la persona del depositario. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. No, ¿Sí? no quería interrumpir. Bueno, más que nada, por ahí se va un poco de tema, ¿no? Se corta. ¿Es mi problema de conexión, chicos? No sé. Sí, nosotros lo escuchamos bien a Nicolás. Bueno. Yo no los escucho, o sea, ahí se me cortó todo. ¿Ahora nos A escuchás? ver, Nico, si me podés repetir, por favor. Sí, no, le decía que por Sí, ahí lo no. importante es que ustedes me hayan escuchado todo. ¿A mí no se me cortó? No, a usted no se le cortó. Bien, bárbaro. Dale. No, Vamos, le Nico, decía decime. que a lo mejor por ahí viene tanto el tema, pero puede ser que suceda algo similar con las valijas en el aeropuerto, que uno las deposita, pero ha pasado más de alguna vez que aparece algo roto cuando se las devuelven. Claro, sí, sí, Algo porque vamos a similar ver puede ser. que, sí, porque vamos a ver después que estas reglas también se le aplican a hospitales, a sanatorios, a gimnasios, siempre que sean a título oneroso. O sea, nosotros vamos por otra cosa, nosotros vamos a hacer gimnasia, pero ¿qué pasa con la mochila? Que yo me acuerdo que cuando estudiaba, vivía más lejos, entonces me traía toda la mochila, la muda para después irme a la facultad, y traía el secador de pelo, un montón de cosas. Yo voy a hacer gimnasia, pero dejo mis efectos personales en los lockers del gimnasio, ¿sí? En ese sentido se le aplica, ahora vamos a ver, el artículo 1375 nos habla de esto, de la aplicación a otros contratos que tengan por objeto que sean onerosos, ¿sí? Siempre aclaramos esto, la onerosidad, pero lo vamos a ver ahora a continuación. Me avisan por favor si se me corta, ¿sí? Yo a ustedes los recibo cortados, pero si ustedes me reciben bien, estamos bien. El artículo 1369 nos habla de lo que es el depósito en hoteles, ¿sí? Tiene lugar por introducción en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los entreguen expresamente al hotelero o a sus dependientes, y aunque estos tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos. A eso hacíamos referencia. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el hotelero respecto de los efectos que el viajero introduce en su hotel? Bueno, va a responder el hotelero para con el viajero por los daños y las pérdidas que sufre. Todos los efectos que se introducen en el hotel y los vehículos que están guardados en su establecimiento o en los garajes o en otros lugares que esto, ¿viste? Muchas veces nos ha pasado, me pasó varias veces que voy a un hotel y tal vez está lleno el estacionamiento que tienen. Entonces me dicen, nos vamos al estacionamiento que está acá a la vuelta, que es de nuestro hotel, y lo guardamos ahí a tu auto. ¿Sí? No solo en su establecimiento, sino en los garajes u otros lugares que están puestos a disposición del viajero por el hotelero. ¿Sí? ¿Por qué responde? Y esto fíjense porque es muy importante. Ahora en las exclusiones van a ver que hay una cosa media rara. Responde, por lo tanto, por los efectos que yo introducí en el hotel y por el vehículo. Pero fíjense que el artículo 1371 nos habla de los eximentes y nos dice que el hotelero no va a responder si esos daños y perjuicios son causados por casos fortuitos o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera. Y tampoco va a responder por las cosas dejadas en los vehículos. Es decir, es muy importante esto, si van a un hotel, vacían el auto. ¿Por qué? Se olvidaron la computadora, les roban el auto, por ejemplo. El hotel responde por el auto, no por la computadora que guardaron dentro. ¿Sí? Eso es importante que tengan en cuenta. ¿Sí? Responde por el auto, no por los efectos que quedaron dentro del auto. Bien, ¿y qué significa ajeno? ¿Cuál sería una actividad ajena a la actividad hotelera? Y lo tenemos que ver en el caso concreto del servicio que ofrece el hotel en su caso y demás. Tenemos que saber que será el hotel, en el momento de requerir esa exhibición de responsabilidad, el que pruebe que esa actividad era ajena a la actividad que él presta o el servicio que brinda en su caso. Y después tenemos el artículo 1372, 1373, 1374, que lo vamos a tener que estudiar en conjunto porque está todo relacionado. Tiene que ver con las cosas de valor. ¿Qué pasa si yo como viajera voy al hotel y llevo una cosa de gran valor? Lo que tengo que hacer es poner en conocimiento al hotelero, ¿sí? Y además determinar un valor de esa cosa objeto del contrato de ese efecto, ¿sí?
Lo tengo que informar, notificar al hotelero y se tiene que estimar un valor. ¿Por qué se tiene que estimar un valor? Por la responsabilidad del hotelero, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y además, por el artículo que ahora viene que vamos a estudiar. Una vez que yo lo pongo... Que continúe. Sí. ¿Qué se considera cosa de valor? Porque, por ejemplo, la computadora es una cosa de valor, yo tendría que manifestar que tengo una computadora dentro de la habitación o que tengo un celular de alta gama. Siempre tengo Sí. que denunciar. O sea, bueno, en Pero el también caso están las cajas fuertes. Claro, pero la ¿Cómo? caja fuerte, ¿cómo sabes que hay en la caja fuerte si no lo denuncias? Claro, vos tenés que denunciarlo, ¿sí? Porque después, si yo tenía no sé cómo se llaman esas Dólares. computadoras de las Sí, maquinitas, no me acuerdo. $10 y lo que metes en la caja fuerte. ¿Cómo lo acá comprobás? tiene un valor extraordinario. Sí, en dólares, lo tenés que denunciar porque es un gran valor. O vos vas con una joya súper importante, por ejemplo, una joya súper importante, y después te falta, y vos no la denunciaste, y la verdad que el hotel, en ese sentido, podría decir, la verdad es que yo no sabía el valor, no lo denunciaste, no lo hablaste. Tendrían que denunciarlo. ¿Por qué? Porque justamente a eso se limita la responsabilidad del hotelero. Si vos no la denunciaste y después te pasa algo con esa cosa de valor, no lo podés, obviamente no se lo podés reclamar en ese sentido. Una vez que vos le haces saber, se van a tener que guardar en las cajas fuertes que se encuentran a disposición del establecimiento, ¿sí? O en el lugar que el establecimiento tenga para eso. ¿Por qué es importante que ustedes lo declaren? Porque la responsabilidad del hotelero se limita al valor declarado de los depósitos, de los efectos depositados. Lo tenés que hacer. Y es importante que no se, que no se sobreentienda, no, sí, va a responder por esto, yo no lo haría en su caso. Igualmente tampoco he ido a ningún hotel a declarar que llevo una compu, la verdad es que no, pero estaría bueno, porque muchas veces el valor de la compu que vos llevás excede el valor que puede responder el hotel, ¿sí? Entonces, a esto lo relacionamos con la negativa a recibir. ¿Qué pasa si esos efectos que llevo como viajero al hotel son excesivamente valiosos en relación a la importancia del establecimiento? En ese caso, o es extremadamente, la guarda es extremadamente molesto, es extraordinario, no lo puede hacer, no puedo guardar esto, ¿sí? El hotelero se puede negar a recibirlo. Fíjense que es importante esto de denunciar el valor, de hacer saber, no solo porque limita la responsabilidad, sino porque tal vez uno lleva te vas a alojar a un hotel, a un hospedaje, que no tiene la posibilidad de hacer frente a el valor de una computadora de súper alta gama, ¿sí? Por eso es importante en ese sentido, ¿sí? Y se puede negar a recibirlos. Esa es la cuestión que tiene también importante el hotelero en ese sentido, de poder negar a recibirlos. Si no, la verdad es que yo no puedo con esta joya que vos me traés hacerme cargo, responder por esto. Es excesivamente oneroso, entonces no lo recibo, ¿sí? Y cualquier cláusula que limite o excluya la responsabilidad del hotelero en estos sentidos del 1372-1373 se tiene por no escrita, ¿sí? Eso como siempre lo estuvimos viendo, inclusive de la parte general. Y el artículo 1375 es lo que estábamos hablando hoy, del tema de que estas normas se le van a aplicar también a hospitales, sanatorios, casas de salud, deporte, restaurante, garage, lugares y playas de estacionamientos y otros establecimientos similares que presten sus servicios a título oneroso. Si se tratare de garajes, de lugares y de playas y estacionamientos que presten sus servicios a título oneroso, la exhibición del 1371 que hace que no se responde por los efectos dentro de los vehículos no corre, porque es su actividad profesional, a eso se dedican. Un garage se dedica a cuidarte con todo, no solamente el tema del vehículo y las pertenencias que tus efectos personales que quedaron dentro, no. Es eximente si se tratara de un garage o de un lugar o de una playa de estacionamiento, no opera para ese caso en concreto. Por lo tanto, ya vimos el depósito regular voluntario 1356, 1366, vimos el depósito irregular 1367, vimos el depósito necesario 1368, 1375, pero le dedica desde el artículo 1369 a 1375 a lo que es el estudio del depósito hotelero. Recuerden la crítica. Y ahora sí, con estos dos artículos terminamos, que hablamos de las casas de depósito. Las casas de depósito, ¿sí?
hace referencia a que justamente el depositario, ¿sí?, ejerce esta actividad de forma profesional, ¿sí? Y donde se le suman mayores obligaciones que las que están previstas en el artículo 1358, si no me equivoco, ¿sí? Justamente el propietario de las casas de depósito van a ser responsables por la conservación de las cosas depositadas, excepto que, y acá se plantean supuestos de exhibición de responsabilidad, ¿sí? Porque la responsabilidad es de tipo objetivo, ¿bien? Salvo que prueben que la pérdida, la disminución o la avería ha derivado de la naturaleza de las cosas, o el vicio de ellas, o de las cosas de embalajes, o de un caso fortuito externo a su actividad. O sea, son responsables por la conservación. Y solo se van a liberar de esa responsabilidad si prueban estos supuestos. ¿Y quién hace la tasación de los daños? Los peritos arbitradores, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con la profesionalización que tienen las casas de depósitos. Y por último, se le suman mayores deberes por la profesión, porque es un métier, porque es una casa de depósito en ese sentido, son profesionales, ¿bien? Entonces no solo van a tener que guardar y custodiar la cosa, sino también que van a tener que entregar un recibo, ¿sí? Y que acá habla Lorenzetti, en la parte que nos habla de forma del contrato de depósito, entiende que acá tendría que ser para las casas de depósito, sería esta formalidad requerida a los fines de la prueba, ¿sí? Pero si pueden leer cuál es el desarrollo que hace Lorenzetti, está bueno en ese sentido, ¿sí? Porque el propietario de las casas de depósito, cuando celebra ese contrato de depósito, nos tiene que dar un recibo, detallando las cosas que se entregan en custodia, la naturaleza, la calidad, la cantidad, el peso, la medida, todo eso tiene que estar detallado en nuestro recibo, y además debe permitir la inspección de las cosas que están recibidas por el depositante o por otra persona que esté indique, ¿sí? Se le suman estas obligaciones que no tiene el depositario del depósito del artículo 1356, ni del artículo 1367, ni del artículo 1368 del depósito necesario, ¿sí? Pero que sí lo tienen las casas de depósito porque se vincula con esa profesión, ¿sí? Con que es esa métier, como así, por así decirlo, ¿sí? En ese sentido. Se le suman estas obligaciones como mayores recaudos en donde tienen que extender estos recibos y donde tienen que permitir la inspección, ¿sí? A eso vamos cuando hablamos de este contrato de las casas de depósito, ¿sí? Vemos, por lo tanto, un contrato de depósito que parece así como muy simple, pero tiene algunas cositas que tenemos que ir analizándolas en conjunto porque tienen cuestiones particulares y que al leerlos tal vez en el texto solo no comprendemos muy bien. Por eso siempre les recomiendo el tema de acudir a distintos autores, ¿sí? Los va a ayudar un montón en ese sentido. Lleva tiempo, sí, pero es la única forma de que nosotros como profesionales puedan ir formándose como tal. Sí, a ustedes se me cortan todos, se me quedan como duros, pero espero que ustedes me reciban bien. A mí se me entrecortó un poco, por ahí te vi congelada. Yo a ustedes los veo como que algunos se me queda duro. Yo te recibo bien. Bueno, bien, no sé qué me pasa, no sé qué pasa con la conexión. Bien, bueno, cualquier cosa, no sé si tienen alguna duda, si hay algo que le quedó. Depósito son unos 20 artículos, es largo como todos los contratos que vemos, es muy meticuloso como todos los contratos que forman parte del estudio de nuestra materia, pero una vez que ustedes lo comprenden es muy accesible, ¿sí? No requiere una mayor complejidad, pero si pueden hacer eso de ir comparando autores, sería ideal. Agustina, entonces no tiene formalidad, o sea, no tiene forma y o sea, caemos bajo la buena fe de yo te doy y vos me cuidás y después me lo devolvés. Porque vamos al 281. Claro. Vamos al 281, la libertad de forma. Las partes son libres para determinar el modo en que van a concretar y que van a plasmar
esa voluntad común que nace a partir de la concreción de nuestro contrato. Siempre como abogados uno piensa, no, yo de palabra nada, pero mi abuelo sigue haciendo todo de palabra, por ejemplo. Yo siempre le digo, abuelo, no hagas nada de palabra, y él sí hace todo de palabra. Por eso es importante en ese sentido, ¿sí? Ustedes como abogados verán después, en el día de mañana, cómo pueden llegar a confeccionar este contrato. Pero nada nos dice el código. No hay fíjense que en este contrato no tenemos ninguna, salvo en casa de depósito, que nos dice que debe darse un recibo de las cosas que recibió el depositario del depositante. Pero no hay ningún artículo que nos hable de forma. Así que 281, libertad de forma. Es una cuestión en cosas que no son registrables, o sea que no tenemos cómo comprobar que era nuestro. Y mayor aún. Por sí, eso. mayor aún. Por eso me resultó raro. Sí. Pero bueno, sí, son contratos. Sí, tal cual, y tenemos que estarnos a lo que nos dice nuestro código, en ese sentido, ¿sí? No nos indica la forma en que tiene que ser celebrado. Por ende, que recurrimos al principio general 281 de nuestro código, ¿sí? Hay muchos artículos, muchos contratos, como ustedes han visto, que establece la forma, el contrato de locación, el contrato de fianza. Hay artículos que dicen forma, 2 puntos. En este caso no. Solamente nos habla del recibo en las casas de depósito. Y como un recibo de lo que yo recibí, no como el contrato en sí mismo, ¿no? Sino que te entrego, pero por esa profesión que yo tengo de casa de depósito, de ser el profesional. A ver, acá voy a ver qué dice en el chat. Bien, bien, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna duda, mucha información, perdonen, los viernes ustedes ya están muy agotados, yo también, pero siempre mucha información. Lo bueno es que empezamos y terminamos contratos. El viernes que viene vamos a estudiar mutuo y comodato, y el otro viernes tenemos, tal vez planeemos alguna actividad para relajar un poco, una actividad más dinámica, no tan estructurada en ese sentido de yo hablando 1 hora y media. Me gustaría empezar a escucharlos a ustedes en las últimas 2 clases que vamos a tener, la del 18 de junio y la del 25 previo al parcial. Me gustaría que podamos hacer algo, eso, un ida y vuelta mucho más dinámico, como para ya ir despidiéndonos en ese sentido. Así que aprovechen a estudiar y vamos viendo el 18 y el 25 que podemos hacer. Salvo, obviamente, si hay algo, una cuestión en particular, que el 18 se pueda sacar rápido, lo hacemos, pero la idea es que pueda ser dinámico entre todos. Todos con cámara encendida, así bien dinámico, como para ir despidiéndonos de la cursada. Así que bueno, no sé si hay algún tema que ustedes ya en su grupo hayan dicho esto. ¿Hay algo que ustedes ya han hablado? Bien. Bueno, tienen tiempo hasta el 18, bueno, no, hasta el 18 no, el viernes que viene me dicen, ¿sí? Agustina, esto por ahí flojito, bueno, lo tomamos unos 10-15 minutos muy rápido y después hacemos alguna actividad más relajada y no 1 hora y media yo hablándoles sin parar de un contrato. Así que bueno, como siempre, voy a tomar asistencia, perdón, presente, Arquimel no, Atena no, Baeza Crespo, el que pueda de última me va, Baeza Crespo sí, Chiachio, sí, Chiari sí, De Angeli están, sí, del Gallo sí, Delfino sí, Pava sí, Fernández Jordi, no. Francescone. Presente. Gracias. Fresta. No. Gerlero. No. Ñoni. No. Herrera. Sí. Intracoso, sí. Kessler. Sí. Presente. Krause, sí. Gracias.
Late sí, Lucía sí, Martinotti sí, Medina se fue antes, Mendieta. Michia también, Morales sí, Moya sí, Narváez. No. Y sí, Ponce sí, Ramundo sí, Reyes Aime no, Rodríguez Agustina sí. Al final se quedó, perfecto. Rumbo, sí, ahí la vi. Pere estaba, Silva también, Treyes también, Valdés vino, pero se fue, y Segovia. Segovia también. Bien, bueno, yo ya tomé asistencia. Acá veo que Agustina en el artículo aplica los carteles, confundir a los usuarios a no tomar acciones para reclamar. ¿Te querés activar el micrófono, Nico? Sí, te lo escribí porque no sabía si se te iba a cortar o no y para que lo puedas leer. No, no, dale, dale, ahora vamos bien. Decime. Sí, yo iba a No, te preguntar lo mismo. consultaba. El artículo 1375 aplicaba a esos carteles que cuelgan, viste, en los shoppings y en los estacionamientos de los supermercados, para que la gente no tome acciones en caso de que le sustraigan algún bien o pertenencia del vehículo. Pero, por ejemplo, un shopping no se dedica de forma, no es como el garage. Entonces, en ese caso sería como la responsabilidad del hotelero. Se respondería en todo caso por el vehículo, pero no por los efectos que se dejan dentro. Si hablamos de un garage, si hablamos de una playa de estacionamiento que se dedica a eso, no aplica la última parte del 1371. Si hablamos de un shopping, no es un estacionamiento en sí mismo. La gente va y guarda el auto porque ofrece ese servicio de shopping, el shopping como lo hace el hotelero. Ofrece ese servicio de guarda de esos autos de estacionamiento, pero en ese caso sí ellos se podrían eximir de esa responsabilidad porque no es la función principal como es en el garage. ¿Se entiende? Si hablamos de los shoppings, ¿eh? Por ejemplo, Pero igual Agustina, el shopping Andrei te cobran por estacionar el auto ahí. Sí, por más Tendría que que ser. sea No, pero el hotel también te cobra. Muchas veces el hotel dice, no, aparte te cobro el estacionamiento. Agustina, Fíjate, sí, María Inés, decime. no, por ejemplo, en el garage te dice, hay carteles que dicen, la casa no se responsabiliza por las pertenencias, o incluso si tenés algún rayón o no sé, en el auto, por ejemplo. El tema del contrato de garage es que es un contrato que no está, es innominado. No podemos, no tenemos. Sería, si lo hablamos, sería un supuesto que no tendría ningún tipo de valor, porque se excluiría su responsabilidad. ¿Sí? No lo tenemos regulado típicamente, pero si nosotros podemos, ustedes como abogados, el día de mañana podrían presentarle una acción ante el juez y decir, sí, es un contrato innominado, pero socialmente típico, y que me puedo valer del 1375 como que no se libere de esa responsabilidad. Todo será objeto de prueba y de decisión del juez en ese sentido. ¿Sí? Fíjense, Nico, para completar tu pregunta, que el artículo 1375 nos dice que presten sus servicios a título oneroso. Nos dice el mismo 1375. Por más de que cobren por la estadía, ¿sí? No se va a aplicar. ¿Se entiende? Porque son onerosos, sí. Ninguno te deja el shopping, lo que está tratando es de sacar dinero de todos lados en ese sentido. No va a decir, no, porque venís al shopping a dar una vuelta, te doy el espacio. No. Y el hotelero tampoco. No, te lo cobra, pero su función principal no es la de garage o de una playa de estacionamiento. Es otra. Por eso se libera. Salvo que tu función única en ese predio, en ese lugar, sea la de el estacionamiento, el garage,
En eso sí, porque sería tu única profesión, el único servicio que vos prestás. En el caso del shopping no es el servicio principal. Es un servicio alternativo que tienen, una opción, digamos. No se hace Alternativo y accesorio, ¿sí? Como en el del hotelero. La función del hotelero es alojar a los viajeros, no de cuidarte el auto, es accesorio. Si vos querés guardarlo en el hotel o querés guardarlo en otra cochera, no hay problema, lo podés hacer, pero no es la función principal, por eso es eximente, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno. Sí, se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, como siempre, un placer y un gusto compartir otro viernes más, otro viernes más, así que bueno, nos vemos el lunes con la doctora Obligado en la clase que va a seguir analizando los contratos en particular. No sé cuál contrato seguirá, sé que a la doctora le queda renta y fideicomiso, así que bueno, igualmente tanto de renta como de fideicomiso tienen clases grabadas, ¿sí? Así que está bueno que también cuenten con ese soporte y que ambas clases son a cargo de la doctora. Están las dos grabadas por la doctora Obligado, así que está muy bueno. Bueno, los libero ya siendo las 8. Las 8. Adiós, buen fin de semana, gracias. Gracias, Agustín. Chao, buen fin de semana. Adiós, adiós.